distintos tipos de genes. Primordialmente consideramos dos tipos. Los genes mayores, que son deterministas, cuyo cambio se llama mutación, y siempre que están presentes producen una alteración. Estas alteraciones son las enfermedades raras. Son raras porque afectan a 1 de cada 10.000 personas, cuando mucho, de ahí a 1 en 1.000.000. Y los genes menores, cuya alteración se llama polimorfismo, porque es una variante de la normalidad, no son deterministas. Es decir, los genes pueden estar presentes, pero no haber un efecto clínico de ellos, sino que interaccionan con el medio ambiente. Por eso se llaman genes de predisposición o genes de susceptibilidad, y actúan sumando sus efectos. Los genes mayores es un gen, un efecto, y siguen los patrones de la herencia que describió Mendel. Aquí son muchos genes, un efecto. Por ejemplo, 10 genes para producir la obesidad, o 12 para producir la enfermedad metabólica, etc. Entonces, es muy importante que distingamos los genes mayores, que son las enfermedades raras, que siguen patrones definidos de herencia, y los genes menores, que siempre interaccionan con factores medioambientales, en el caso que nos ocupa con la dieta, y que van a resultar o no en la enfermedad. Si nosotros modificamos el ambiente, podemos prevenir la aparición de las enfermedades. O sea, no son pruebas diagnósticas, puesto que la obesidad, el exceso de grasa, lo estamos viendo, o la diabetes ha sido ya diagnosticada, sino de evaluación de riesgo genético, de riesgo de transmisión a otros miembros de la familia, y sobre todo son estudios predictivos y preventivos. No, los genes no cambian, nacemos con ellos y con ellos nos morimos. Sobre todo, los genes mayores de ninguna manera cambian. Los genes menores no cambian, se pueden activar o inactivar por factores ambientales. Entonces podemos tener genes ahorradores activos, y los activa el hambre, porque hicimos muchas dietas o porque decidimos no comer para adelgazar, y se activaron, y los tenemos que inactivar. Pero el estudio genético se hace una vez en la vida, porque no cambian. Con ellos naces y con ellos mueren, no se modifican. Si se modifica alguno, es un gen que favorece el desarrollo del cáncer.